Hola a todos, soy Gonzalo Salgado y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a enseñar los primeros pasos para conocer de fondo la herramienta de ilustración de Adobe Illustrator. Inicialmente me gustaría dar un poco de contexto histórico. Illustrator nació en el año de 1987. Inició como un software que generaba vectores, pero no tenía toda la complejidad que tiene hoy en día. Sin embargo, existían otras herramientas en el mercado que también manejaban vectores y estaban mejor desarrolladas. Para el año del 2005, Adobe compró la empresa de Macromedia. Macromedia tenía algunos programas como Freehand, Flash y Dreamweaver. Freehand se fusionó con Illustrator y fue gracias a esa fusión, que hoy en día conocemos Illustrator como está hoy en día, con ese pool de herramientas tan poderosas que incluso ha desbancado en el mercado a programas como CorelDRAW. Apenas abrimos nuestro programa de Illustrator, según la versión en la que ustedes estén, yo estoy en la versión Adobe Illustrator CC 2020, vamos a encontrar unas opciones. Como siempre, podemos abrir los archivos recientes, podemos crear un nuevo archivo según unas plantillas predeterminadas o podemos crear uno desde cero. Antes de crear un nuevo archivo, quisiera explicarles un poco qué es Illustrator y qué diferencia hay con otros programas. Illustrator maneja un concepto que son los vectores. Los vectores son líneas unidas por fórmulas matemáticas que a su vez me dan una forma, me dan una figura. Esas líneas yo puedo rellenarlos de color o puedo tener un color de contorno. Y gracias a eso es que logramos crear todo tipo de figuras. A diferencia de otros programas que están basados en píxeles. Esto que está acá es una imagen pixelada. Si nos acercamos nos damos cuenta de que está compuesto por pequeños cuadritos. Esos cuadritos en su conjunto forman la figura. A diferencia de Illustrator, que nosotros nos podemos acercar todo lo que queramos y no podemos encontrar píxeles. Esa es una de las ventajas que tiene Illustrator. Yo puedo crear figuras, las figuras yo las puedo hacer más grandes, las puedo hacer más pequeñas y jamás se va a perder la calidad. Y la otra ventaja es que el peso va a ser exactamente el mismo, a diferencia de una imagen de píxeles. Si yo tengo una imagen de píxeles y yo la amplío, los píxeles van a seguir siendo lo mismo, es decir, que va a llegar un punto en que cada vez voy a ver la imagen más dañada. Una vez explicando esto, empecemos. En el momento de crear un archivo nuevo tenemos que tener en cuenta a qué medio queremos dirigir esa imagen que queremos crear. ¿Cómo así? Nosotros vamos a crear un archivo nuevo y nos va a abrir un montón de opciones predeterminadas en las que encontramos dispositivos móviles, sitios web o resoluciones de pantalla, formatos para impresión, películas y videos o incluso ilustración artística. Supongamos que yo quiero hacer una imagen para compartir en redes sociales. Lo más ideal o lo más parecido podría ser móvil o podría ser web. Pero nosotros podemos crear esos valores desde cero. ¿Cómo? Primero tenemos que tener en cuenta esta primera parte de acá. Acá nosotros podemos cambiar el nombre del archivo. Este primer trabajo lo quiero llamar Pixel Art Sim. Ya luego les explicaré por qué puse este nombre. Igual no afecta mucho este nombre porque apenas yo creo el archivo lo primero que tengo que hacer es guardarlo. Y ahí también me pregunta cómo quiero llamar este archivo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es si queremos hacer algo para medios digitales o algo para medios impresos. Cuando hablamos de medios digitales siempre estamos hablando de píxeles como unidad de medida. Porque todos los medios digitales están compuestos por imágenes que son píxeles. Pero si yo quiero trabajar un medio impreso, entonces puedo trabajar en centímetros, milímetros, pulgadas, picas, puntos. Es decir, el sistema imperial o el sistema métrico. Cualquiera de los dos. Pero en este caso quiero hacer un trabajo digital. En este caso voy a poner 800 por 800 píxeles.
Si es una imagen que es más ancho por alto o viceversa, yo puedo cambiar la orientación. Pero pues esto es un cuadrado perfecto, o sea que no hay necesidad de poner orientación. Las mesas de trabajo va a ser un tema para otra clase, pero pues este es un tema muy importante. El sangrado. El sangrado me genera una margen entre mi espacio de trabajo y los contenidos. Esto es muy importante cuando estoy trabajando impresos. Hay veces que las máquinas de corte cortan más de lo que deberían. Es por eso que tenemos que tener en cuenta dejar un margen en los elementos que vamos a imprimir. Después tenemos estas opciones de avanzada. Por defecto no aparecen, tenemos que abrir las opciones. Estamos hablando de color. El color es un tema muy largo. Eso posiblemente lo voy a dejar para otra sesión. Pero lo que necesitan saber en este momento es que existen dos sistemas de color, RGB y CMYK. RGB, que representa el rojo, el verde y el azul, son colores luz. Y todo lo que se trabaja en medios digitales tiene que ser en RGB. Diferente a los sistemas de impresión. Los sistemas de impresión o inyección de tinta se manejan CMYK. En este caso, vamos a seleccionar RGB porque queremos hacer una pieza para redes sociales. La resolución. La resolución nos dice la cantidad de píxeles que contiene una imagen por una unidad de medida. En este caso son ppp, es decir, píxeles por pulgada. Una pulgada representa aproximadamente 2,5 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos hablando de 72 ppp, quiere decir que hay 72 píxeles de ancho por 72 píxeles de alto. Y esto es importante porque todos los medios digitales manejan este como un estándar de resolución. Diferente cuando son medios impresos. Yo puedo imprimir en calidad media o en calidad alta. Cuando es calidad media serían 150 y cuando es calidad alta son 300 píxeles por pulgada. Y por último es el modo de previsualización, que nos da unos valores por defecto, si es para impresión o es en píxeles, pero nos da mucha más libertad visual trabajar por defecto. Entonces vamos a escoger por defecto y vamos a crear. De esta manera es como se nos abre el espacio de trabajo en Adobe Illustrator. A mano derecha encontramos unas ventanas, luego las iremos viendo poco a poco. A mano izquierda tenemos nuestra barra de herramientas, en la parte superior tenemos un menú y acá intermedio tenemos unas opciones de herramientas. En este espacio es donde vamos a trabajar. Esto en Adobe Illustrator se llama mesa de trabajo. Luego, cuando veamos otra herramienta como Photoshop, nos vamos a dar cuenta que existe una gran diferencia entre decir mesa de trabajo o lienzo, que es el que se maneja en Photoshop. Una vez nosotros tenemos nuestro espacio abierto, tenemos que guardarlo. Para guardarlo podemos poner Control S o nos vamos a Archivo, Guardar. Cualquiera de los dos da el mismo resultado. Cuando guardamos nos pregunta dónde lo queremos guardar. En este momento pues yo lo quiero guardar en esta carpeta, lo voy a guardar con el mismo nombre que lo bauticé. .ai es la extensión por defecto de Adobe Illustrator. Yo lo puedo guardar en otros formatos, pero luego daré una explicación para qué sirven estos otros formatos. Por ahora lo voy a guardar en Adobe Illustrator. Al final se me abrirá una ventana de opciones en la cual yo podré escoger si lo quiero guardar para la versión actual o versiones antiguas. Esto es muy importante en los momentos que queremos tener compatibilidad con otras versiones. Antes de ver las primeras herramientas, es importante saber que este espacio de trabajo lo podemos modificar. ¿Cómo lo modificamos? En la parte superior de cada ventana hay una franja de otro color. Esa franja nosotros la podemos arrastrar y la podemos acoplar a algún otro lado de mi espacio de trabajo. Todo esto depende de ustedes cómo deseen trabajar. Nosotros podemos mostrar las ventanas un poco más grandes, más pequeñas. Nosotros podemos coger ciertos elementos y dejarlos en otro espacio. Nosotros vemos cómo organizamos nuestro espacio de trabajo. En la parte superior, en esta esquina superior derecha, podemos encontrar unos espacios predeterminados para trabajar. Incluso podemos guardar espacios de trabajo.
pero en este momento vamos a trabajar con la opción de diseño, pero como se encuentra preestablecido por fábrica. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a restaurar nuestro espacio de diseño y volvemos a tener el espacio como lo teníamos antes. Otro elemento importante antes de iniciar a trabajar, algunos comandos que nos van a ayudar mucho. El primero es el acercamiento o el alejamiento, que lo hacemos con la opción de Alt y la rueda del mouse. Para los que no tengan mouse, podrían utilizar la opción de Control más o Control menos con el teclado numérico. Eso ya depende de que sea más cómodo para ustedes. Otro comando importante es la opción de espacio. Espacio me da la opción de mano. La opción de mano me ayuda a desplazarme dentro de mi espacio de trabajo. Adobe Illustrator tiene un montón de comandos para muchas funciones, pero lo más importante es aprender los comandos de las opciones de las herramientas. Cuando nosotros pasamos el mouse sobre las herramientas, nos vamos a dar cuenta que nos va a salir el nombre de la herramienta y un comando. Eso es muy importante porque nos ayuda a agilizar el trabajo. En vez de hacer clic sobre alguna de estas herramientas, nosotros podemos automáticamente llamarlos por comandos. Por ejemplo, M sirve para crear rectángulos. L sirve para crear esferas o elipses. A sirve para la flecha de selección directa que nos ayuda a seleccionar vértices. V me sirve para la flecha de selección que nos ayuda a modificar la generalidad del elemento. El día de hoy solamente vamos a utilizar algunas de las formas básicas, la herramienta de selección y la herramienta cuentagotas. Primero vamos a explicar para qué sirve la herramienta de selección. La herramienta de selección tiene muchas utilidades. La primera es poder seleccionar y desplazar un elemento. La segunda es escalarlo. Nosotros vemos unas cajitas en las esquinas y en los laterales del elemento. Eso me sirve para escalar el elemento. Incluso si yo tengo Shift sostenido, yo puedo escalar ese elemento, pero manteniendo sus proporciones. Al igual que cuando yo muevo el elemento con Shift sostenido, yo lo puedo desplazar solamente cada 45 grados sobre ciertos ejes. Si nosotros nos alejamos de las esquinas o los bordes de la figura, nos damos cuenta que mi flecha de selección se vuelve una flecha doble con una curva. Eso me indica que ese elemento yo también lo puedo rotar. Con Shift yo podría rotar cada 45 grados para hacer una rotación más precisa. Y por último, las figuras vienen con estos pequeños círculos al interior. Estos círculos me sirven para redondear vértices. Si yo hago clic en alguno de estos círculos antes de redondearlo, eso es para redondear tan solo uno de los vértices. Con la flecha de selección yo también podía seleccionar un elemento y con Shift seleccionar el otro, o simplemente con clic sostenido yo puedo hacer un recuadro de selección, lo cual hace que el elemento que quede, así sea un poco dentro de ese cuadro, quede automáticamente seleccionado. Con esto vamos a iniciar el ejercicio de hoy. Primero que todo voy a eliminar todos los elementos que se encuentran dentro de mi espacio de trabajo. Segundo, voy a crear un recuadro. Voy a seleccionar con el comando M, pero en este caso no lo voy a crear simplemente arrastrando el mouse, sino voy a hacer clic dentro de cualquier lugar de mi espacio de trabajo. Me doy cuenta que se abre una ventana. Esa ventana me indica que yo puedo poner la dimensión exacta de la figura que quiero crear. Y ahí se creó. Esta figura la voy a dejar en la esquina de la mesa del trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente la voy a arrastrar hasta que vea estas líneas de forma de intersección. Estas líneas me ayudan a ubicar elementos que se encuentren alineados con algún otro objeto. Después de esto tengo que duplicar mi elemento. Para duplicarlo voy a hacerlo con Alt. Cuando pongo Alt, teniendo la flecha de selección, me doy cuenta que la flecha de selección se vuelve una flecha doble. Eso me indica que yo puedo jalar y soltar el elemento para clonarlo. Entonces voy a clonarlo
pero lo voy a dejar completamente alineado y pegado uno del otro. El último comando de hoy es control D. Con control D yo puedo repetir la última acción que hice. ¿Eso qué quiere decir? Mi última acción puede duplicar. Con control D puedo seguir duplicando. Pero ojo, control D no quiere decir duplicar. Es repetir la última acción. ¿Cómo así? Si mi última acción fue hacer una deformación del elemento, con control D sigo haciendo la deformación del elemento. Es decir, control D lo único que hace es repetirme la última acción. Yo no puedo duplicar solamente un elemento, puedo duplicar varios. Por ejemplo, yo puedo seleccionar varios elementos, en este caso toda esta hilera, y la puedo duplicar hacia abajo. Y voy a poner control D para repetir la acción hasta llegar al final de la mesa de trabajo. Igual, para rellenar este último elemento que me hace falta, simplemente puedo seleccionar estas casillas de acá y con Alt las puedo duplicar. Estos cuadritos que sobran fácilmente los puedo seleccionar y con suprimir los puedo eliminar. Ya tengo mi cuadrícula, ahora me gustaría crear un pixel art sobre un personaje. Para eso previamente yo tenía un personaje en una carpeta. Lo único que tengo que hacer para llevarla a mi archivo es simplemente abrir mi carpeta y arrastrarla. Mi idea es duplicar esta imagen con las herramientas que se han aprendido. Para eso me voy a guiar mucho de esta imagen y la paleta de colores que maneja. Voy a iniciar con la parte de las antenas. Para eso puedo seleccionar los cuadros referentes a las antenas, en este caso, estas que se encuentran acá. Me tengo que ubicar muy bien de la cantidad de cuadros que selecciono. Y quiero aplicarles el color negro que encuentro acá. Para eso hay una herramienta especial, que es la herramienta de cuentagotas. Yo la encuentro acá. Pero para no tener que seleccionarla directamente desde acá, voy a seleccionar el comando que es I latina. Entonces voy a seleccionar I. Y de ahí puedo aplicar cualquier color que encuentre en la imagen. En este caso solamente quiero aplicar el color negro. Y de esta manera voy a seguir trabajando el resto del elemento. Con V para la selección de los elementos y con I latina para seleccionar el color del elemento. En este momento nos podemos dar cuenta que la cantidad de píxeles que tengo en mi mesa de trabajo no son las mismas que las que se encuentran en la imagen, pero no hay ningún problema. En este caso lo que podemos hacer es seleccionar todos los cuadros, escalarlos con Shift sostenido para que no se deforme, y de esta manera puedo seguir duplicando la cantidad de cuadros que existen, tanto de manera lateral como hacia abajo. Una vez terminados los contornos, es muy importante hacer la parte de color. Para eso vamos a utilizar otra herramienta que es el lazo. El lazo lo hacemos con el comando Q. ¿Cómo funciona este lazo? Nosotros vamos a hacer una selección de un grupo de elementos y con tal que nosotros podamos seleccionar por lo menos uno de los vértices de ese elemento, alguna de las esquinas o alguno de los nodos,
puede el elemento quedar seleccionado para aplicar alguna modificación. Esta herramienta del lazo es más específicamente para la selección de vértices, pero la vamos a utilizar para este ejercicio de esta manera. Una vez seleccionado ese grupo de vértices, lo único que tenemos que hacer es lo mismo con todo lo demás. Utilizamos nuestra herramienta de cuentagotas y aplicamos el color. ¿Listo? Con esto hemos acabado nuestro invasor. Sí, ya hay solamente unos pocos detalles que podemos aplicar. Si quisiéramos podríamos eliminar todos estos elementos restantes. Y dejar solamente lo que nos interesa dentro de nuestra mesa de trabajo. De igual manera podríamos seleccionar la herramienta varita mágica, que en el caso de Illustrator es con Y, para seleccionar todos los elementos que son de un solo color, en este caso los blancos, y podríamos decir que no tuviera color de trazado, para que de esta manera el elemento se vea más limpio. Una vez terminamos, guardamos nuevamente. Y para exportarlo como imagen podríamos irnos a Archivo, Exportar y Exportar como. Acá me da la opción de exportar para diferentes formatos, como el PNG, el JPG, el TIFF, el SVG, etcétera, 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 etcétera. En otra clase explicaré para qué sirven cada uno de estos formatos. Pero por ahora los de imagen para web, los más populares son el PNG y el JPG. Y con este ejercicio concluimos la clase de hoy. Espero que puedan poner en práctica todo lo aprendido. Y si hicieron algún ejercicio como este, lo pueden publicar en los comentarios. No siendo más, y si les gusta este contenido, por favor suscríbanse y compartan este video. Muchas gracias.